el libro del profeta Jeremías, y el tema que quiero compartir se llama Antes de formarte en el seno de tu madre, yo te llamé. Dice la escritura, Jeremías capítulo 1, versículos 4 en adelante, dice lo siguiente: me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me toca la boca diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca y en este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, pues a ti, hermano, que nos escucha por primera vez, a ti, hermano, que ya tienes un caminar con el Señor, esta palabra que Dios tiene en este día es también para ti y es para mí. Y mira qué hermoso, porque el hermano que está aquí en cabina me preguntaba que cuáles cantos iba yo a pedir para estar llevando la programación. Y yo le dije, no te preocupes, lo que el Señor te inspire. Y qué hermoso, ¿no? Que el canto con el que el hermano entró para yo poder, antes de orar por mí, era: qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando tú le sirves al Señor con tu corazón, el Señor prepara todo, ¿verdad? Cuando tú vienes dispuesto a hacer lo que el Señor te pide, el Señor lo hace. Y bueno, pues este mensaje, este tema lo quiero dedicar especialmente a los jóvenes. A los jóvenes que tanta falta están haciendo dentro de la iglesia, están haciendo falta su presencia, pero también su servicio al Señor dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, ¿verdad? Aquí dice la escritura que esta palabra que Yahvé le da al profeta Jeremías, para las personas que no conocen esto, el profeta Jeremías fue un joven, no era un anciano, no era como padre Abraham, no, joven. El profeta Jeremías era un muchacho, era joven, y por eso, cuando él recibe este llamado, él se pone como nervioso, como miedoso, ¿verdad? Como temeroso. Dice, ay, yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? ¿Verdad? Entonces, los jóvenes a veces, desafortunadamente, cuando van creciendo, llegando a la etapa de la adolescencia, muchos de los jóvenes, desafortunadamente, son bien expresivos entre sus mismos compañeritos, pero son muy poco expresivos delante de las personas, delante de sus papás, delante de las personas adultas, ¿no? Entonces, como que tienen esa juventud, pero a la vez tienen esa timidez. Y es verdad, eso sucede mucho. Los niños con tan chiquitos, ¿cómo pregunto? Yo tengo niños chiquitos todavía, tengo mis niños, mis niñas, los que tienen hijos pequeños y especialmente niñas. Yo tengo mi niña que, esta niñita, ¿cómo me pregunta una cosa y me pregunta otra? ¿Y esto qué? ¿Y esto lo otro? O sea, y pregunta. Pero fíjate que yo me recordaba esto, que cuando yo comenzaba con el Señor, que había un hermano, una psicóloga que estaba, era como, sí era psicóloga, pero estaba llevando su ministerio a través de la Acción Carismática en San Diego, California. Y esta hermana decía que es bien importante y es bueno que los niños pregunten, y que cuando los niños pregunten, que tú lo respondas. Porque a veces los papás como que decimos, ¿cómo preguntas? Y ya deja de estar preguntando, estás molestando. Cuando decimos eso a los jóvenes, cuando son niños, de grande, se vuelven mudos, más mudos de lo normal, ¿verdad? Y entonces, esto es algo que yo lo aprendí cuando estaba soltero, y entonces, pues yo no sabía si me iba a casar o no, tampoco sabría, tendría hijos o no, ¿verdad? Pero todo esto, dice el dicho que el que toma consejos
de que no toma consejos, no llega viejo, ¿verdad? Entonces, este llamado que Dios le hace a Jeremías es un llamado en donde es poco lo que se le revela en la vocación que Dios le está dando. ¿Y por qué es vocación? Porque nosotros en el bautismo, digo vocación en el sentido del llamado como sacerdote, profeta y rey. Y esto lo recibimos en el bautismo, ¿verdad? Cuando recibimos el bautismo, somos injertados al cuerpo místico de Cristo, y a partir de ahí estamos en esa línea de servir a Dios como sacerdote, como profeta o como rey, ¿verdad? Y entonces, también, si tú te das cuenta, el Señor le está llamando y le está diciendo que antes de que él naciera, de que antes de que él, sus papás se conocieran, él ya lo había llamado. Dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Mis queridos hermanos, cuando yo comenzaba este caminar con el Señor, yo a veces decía, Señor, pero pues soy un muchacho, soy muy joven, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando Dios me llamó a su camino, me recuerdo que después de que ya entendí que Dios me estaba pidiendo que lo siguiera, yo le dije, mira, Señor, está bien, yo te voy a seguir, pero te pido que me lleves con la gente que te escuche, porque soy muy joven y me puedo desanimar. Cuando comencé este llamado con el Señor, yo todavía no conocía esta lectura, ni siquiera la había leído en mi vida. Y entonces, pues yo le dije mis palabras así como cualquier joven, ¿no? Mis pobres palabras, sin sabiduría, sin conocimiento, Señor, pues llévame, si es tu voluntad, pues llévame donde tú quieras y con la gente que te escuche. Entonces, aquí dice el Señor en su palabra que antes de que tú y yo naciéramos, Él ya nos había llamado para esto, Señor, para este ministerio. Y entonces, el Señor aquí nos está diciendo lo mismo. Así, es una pequeña comparación, ¿verdad? No es tan igual, pero es una pequeña comparación. Es así como la Virgen María fue preservada del pecado, así nuestro llamado es delante de Dios y es de Dios. Antes de formarnos en el seno de nuestra madre, el Señor ya nos conocía, ya nos había visto, ya nos había llamado por nuestro nombre. Ya había puesto su mirada en nosotros, ya había puesto su confianza para que nosotros le siguiéramos y le sirviéramos. Y entonces tú y yo podemos ver donde Dios le dice a él, pongo mis palabras en tu boca. Dios le dice a Jeremías, pongo mis palabras en tu boca. A partir de ese momento, Jeremías ya no va a hablar de parte de sí mismo. Ya no va a ser el mismo joven tímido, el mismo joven reprimido, con falta de palabra. No, ahora va a ser ese joven que es capaz de hablar hasta el medio de los ancianos, porque él predicaba, cuando hablaba el mensaje de Dios, él hablaba a las personas, a los ancianos, que eran los que tenían sabiduría y tanto. Le hablaba al pueblo de Israel, ¿no? Daba su mensaje. Entonces, ese joven ya tiene las palabras de Dios en sus labios. Y entonces, Dios le dice en el versículo, le dice, y Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíen y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque yo estaré contigo para protegerte. Versículo 9 dice, entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca. En el momento que Dios pone, que Yahvé pone las palabras suyas en los labios de Jeremías, a partir de ese momento, Jeremías se vuelve un profeta. Se vuelve un profeta porque ya no puede decir lo que él quiere o lo que él piensa, sino lo que Dios le ordena. Ahora, eso no significa que siempre Dios le dictará lo que debe anunciar.
Más bien, porque ahora piensa y siente como Yahvé, eso cada vez que hable, podrá decir verdaderamente palabra de Dios. Una vez más, eso no significa que siempre Dios le dictará lo que debe anunciar. Más bien, porque ahora piensa y siente como Yahvé. O sea, Dios ya no le tiene que decir todo lo que él tiene que decir, sino que como Dios ya ha puesto también su espíritu en él y sus palabras, entonces ahora este siervo ya también tiene ese, como él lo explicaba, tiene ese sentimiento y estas palabras de Dios. O sea, comienza a ver ya con los ojos espirituales y comienza a ver lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y tú, joven, este llamado, este mensaje también es para ti. O sea, Dios te llamó antes de que tú nacieras. Dios me llamó a mí antes de que yo naciera. Y yo me recuerdo que cuando yo comenzaba este caminar y estaba con el Señor, y decía, Señor, pero ¿cómo es eso que antes de que yo naciera, cómo esto? Sí, pues mira que yo, pues los que ya conocen mi vida, pues saben que yo le he hablado mucho de mi testimonio. Pues sabes que, Señor, que yo no tengo, un papá, ¿cómo está eso? Y el Señor me dice un día, mira, en los planes, un día el Señor me revela lo siguiente, dice, en los planes de tu madre, tú no estabas. En los planes de tu padre, tú tampoco estabas. Pero en los planes míos, tú estabas. Wow, mi hermano, cuando aquellas palabras resonaron en lo profundo de mi corazón, entonces ahí me di cuenta lo maravilloso, lo poderoso y lo especial que yo era para Dios. O sea, porque al principio era difícil porque estaba comenzando, había momentos como todos los jóvenes que tenemos subidas y bajadas y desánimos y a veces, ¿verdad? En una ocasión, de esas veces que me llegó el desánimo de que ya no quería yo seguir en el camino de Dios, me recuerdo que estábamos en las formaciones de servidores en San Eloísios y me recuerdo que fui a esa formación y cuando voy entrando, en ese momento el Padre... No es casualidad, el padre Alejandro Márquez, el que estaba predicando y decía sobre el tema del profeta. Estaban hablando del tema del profeta y dice, Señor, y aquellas palabras una vez más rebotaron en el corazón, pegaron en lo profundo de mi corazón e hicieron eco en mi corazón, de que tenía que seguir, de que tenía que perseverar, de que tenía que continuar, porque este llamado, esta misión ya no tenía reversa, ya no tenía, no había algo mejor para mí como el llamado de Dios en mi vida. En aquel momento no lo comprendía, todavía ni siquiera estaba predicando, no recuerdo si ya estaba predicando o todavía no, pero yo comencé a predicar desde que llegué aquí a Chicago aproximadamente como creo que al tercer año de que llegué aquí a Chicago, comencé a predicar. De esto ya hacía aproximadamente 17 años, ¿verdad? Donde yo creo que por primera vez, no recuerdo bien la fecha, pero sí recuerdo que por primera vez prediqué la palabra. Y déjame decirte, y era mi hermano, déjame decirte cuán maravilloso es que cuando Dios pone su mirada en ti, el Señor no se equivoca. Cuando el Señor pone su mirada en ti, el Señor no se retracta, el Señor no se echa para atrás. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la primera vez, escúchame bien esto, cuando yo recibí el llamado del Señor, así me lo notificó como un enviado de Dios, como un profeta de Dios. Estando en California, haciendo ese mensaje. No voy a tocar ese tema porque será otro mensaje diferente. Pero al final, ese mensaje sí me decía que yo estaría aquí en Chicago como un profeta. Ese mensaje Dios me lo dio, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿qué es eso de que profeta? Yo me recuerdo que cuando Dios me llamó para venir aquí a Chicago y que me dijo, te envío como un profeta. Sabrán que hay un profeta en medio de su pueblo. Y yo dije, pero ¿cómo es eso, no? Y dije, no me llames profeta, Señor. Pues primeramente, cuando Dios me llamó profeta, yo ni siquiera sabía que era un profeta. Estoy como Jeremías, no entendía qué era eso. No sabía qué era eso. Y también decía, Señor, ¿y cómo voy a hablar yo que soy muchacho? Yo no entendía que era un profeta, no lo tenía definido, no sabía explicar, no tenía la explicación concreta y completa de lo que era un profeta. Entonces, cuando llego aquí a Chicago, y después de como 3 años aproximadamente que estoy aquí en Chicago,
resulta de que Dios, por medio de unos jóvenes, del grupo parroquial de jóvenes, donde yo estaba en mi primer parroquia, que se llamaba Tropa de Cristo, este grupo de jóvenes, se llamaba Tropa de Cristo, la primera vez que me hacen la invitación para que les dé un tema a los jóvenes. Dije, wow, dije yo, un tema a los jóvenes. Y me recuerdo que una hermana en Cristo que aprecio mucho, esta hermanita me dijo, mira, te invitaron para este tema, y ella me ayudó a prepararme. Aquella hermanita me ayudó a prepararme, me estaba ayudando, y miras esto, miras lo otro, y me daba como unos tips, ¿no?, de cómo dar ese tema. Y esta hermanita, pero yo verás que iba a predicar. ¿Y qué crees, mi hermano? ¿Qué crees? ¿Cuál fue el primer tema que yo prediqué en mi vida? El primer tema, mi hermano. ¿Sabes cuál fue? Su nombre del tema lo recuerdo hasta hoy en día. Como un sello en mi corazón. El primer tema que yo compartí, después de haber sido enviado por el Señor aquí a Chicago, se llamaba, ¿te atreves a ser profeta? Ese era el tema. ¿Te atreves a ser profeta? Wow. Aquellas palabras, aquel tema, como les digo, quedó grabado en mi corazón. Grabado. Y ahí me di cuenta que Dios quería algo diferente conmigo. Y Dios quiere algo también diferente ahí contigo. Dios quiere también algo maravilloso allí contigo, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque hoy los jóvenes se sienten que no son capaces de servir para nada. Hoy los jóvenes se sienten que no pueden seguir adelante. Hoy los jóvenes se sienten incomprendidos. Hoy los jóvenes no se sienten amados, valorados. Hoy los jóvenes están estancados, están atrapados en las redes sociales, en el mundo de tecnología, en el mundo de la fantasía, de la pereza. Hay mucho joven que hoy en día no está valorando la vida que tiene, porque otros se encargan de opacarlos. Otros jóvenes se encargan de dañar sus sueños, de dañar sus talentos, de hacerlos sentirse menos. Pues joven que me escuchas, padre que me escuchas, déjame decirte que Dios está llamando a tus hijos. Dios te está llamando a ti, joven. Que no tengas miedo. Que no tengas miedo de decirle sí al Señor. Porque el Señor ha puesto su mirada en ti. Y aunque los demás digan lo que digan, y aunque los demás estén creyendo y viendo lo malo de ti, pues déjame decirte que Dios no mira tu pasado, Dios mira tu presente, Dios mira Dios mira la misión para la cual te llamó, joven. Dios tiene algo maravilloso y Dios espera tu sí, tu respuesta. Porque Dios mismo es el encargado. Hoy Él se hace responsable de ti. El Señor te dice, yo estoy contigo. No tengas miedo. Padre de familia, por favor, no dejes de orar por tus hijos. Preséntale a tus hijos a Dios. Háblales a tus hijos de Dios. Y si tus hijos no quieren escuchar, pues háblale a Dios de tus hijos. Pero dile al Señor, Jesucristo, mi Señor y mi Dios, lo que sea en tu misericordia. Pero no dejes que mis hijos se pierdan, Señor. No dejes, Señor, que mis hijos tomen caminos equivocados. Y a ti, joven que estás huyendo, como Jonás, del llamado de Dios, como yo lo estaba haciendo. Porque sí, muchas veces sentía, desafortunadamente, a ti te lo digo, joven que me escuchas, y hermanos, siervos de Dios que escuchan, no hagan la vida imposible a los jóvenes, especialmente cuando es uno o dos jóvenes en las parroquias, porque los jóvenes son los que van a retomar la estafeta de la palabra de Dios, los que van a retomar la estafeta del llamado al sacerdocio, los que mañana un día nos van a dar la Santa Eucaristía en la Santa Misa. Así que mis hermanos,
Escuchen a sus jóvenes. Y tú, joven, que tienes ese llamado en un grupo parroquial, en un grupo de jóvenes, si eres el único joven que piensa diferente, no te sientas como bicho raro, no te sientas como extraño. Es el llamado de Dios, eso que te inquieta en tu corazón, que te hace algo diferente, que no eres igual de relajiento, que no eres igual de abierto de mente o open mind, como le llaman en inglés, para hacer las cosas que el mundo te ofrece. No te dejes influenciar, no te dejes intimidar por el enemigo que te quiere apartar del camino y del llamado que Dios te dio. Dios está contigo, joven. Y así como tú te sientes en este momento, yo también me sentí un día. Había momentos en que tristemente lo digo, pero mis hermanos adultos, por favor, escuchen a sus jóvenes. Los jóvenes también tienen ideas, los jóvenes también piensan. A veces pensamos que porque somos adultos y grandes, los jóvenes no tienen ideas, no pueden opinar, mi hermano. Nosotros a veces estamos opacando el ministerio de los jóvenes, estamos reduciéndolos. Estamos deteniendo el llamado y el ministerio que Dios le está confiando a sus jóvenes. Dios confía en ti, joven. Dios espera tu respuesta. Dios está contigo, joven. Dios te mira con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de ternura mucho más fuertes y más grandes que los ojos de tus propios padres. Y déjame decirte que a lo mejor si tú estás como yo, que creciste sin papá o sin mamá, pues déjame decirte que la Escritura también nos dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Así que, hermano, hoy que estaba el Padre hablando del buen pastor, los jóvenes son los pastores que Dios va a presentarnos el día de mañana. Esos jóvenes, Dios los necesita. Esos jóvenes están también llamados a servir. Y a ti, madre de familia, padre de familia, tal vez tú eres una mamá joven, un padre joven y dirás, pero tengo que atender a mis hijos. Sí, yo también tengo mis hijos. Los que no me conocen, yo tengo 3 hijos pequeños. Pero sabes, cuando yo llegué a los caminos de Dios, yo llegué solo, sin esposa y sin hijos. Y mi esposa y mis hijos no han sido obstáculo para que yo siga adelante sirviendo a mi Señor. Por el contrario, es a mis hijos que con la gracia de Dios trato de mostrarles el camino hacia el Señor. Y yo sé que el Señor tiene grandes planes para mi hijo. Y no solamente para mis hijos, también para los tuyos, mi hermano. Así que, joven, en el nombre del Señor, te lo digo, no tengas miedo. Y si algún hermanito en la fe, alguna persona te está desanimando por tu fe, te ha dado un mal ejemplo, un mal testimonio como siervo de Dios, yo te digo, mi hermano, que use las mismas palabras que Jesús utilizó desde la cruz. La primera palabra que de sus labios brotó fueron: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Así, mi hermano, te digo, pide misericordia por aquellos que te han ofendido dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero sobre todo, ora por ellos. Ora por ellos, porque como lo acabo de mencionar, la oración más hermosa y maravillosa de Jesús, estando en la cruz, las primeras palabras que brotaron de sus labios antes de entregar su espíritu es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, mi hermano, no resistas al llamado de Dios. Una vez más, te lo dice el Señor. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Ya te conocía.
yo te llamé para que fueras mi voz. Yo te llamé para que hablaras de parte mía. Yo te llamé para que existieras en mis planes, no en los de tus padres, sino en mis planes, dice el Señor. Yo te convoqué para que tú fueras ese siervo, esa sierva, el cual caminarás, hablarás de parte de mí. Y fíjate lo que te toca hacer, mi hermano, como siervo de Dios, como profeta. ¿Sabes? Ahorita que me acuerdo, aquel día cuando fui a hacer el primer tema, te atreves a ser un profeta. Estaba tan emocionado, pero a la vez tan nervioso, que tan nervioso que estaba. Así que como si te pasa, no te preocupes. Tan nervioso que yo estaba y emocionado que estaba, que mis notas se me olvidaron. Cuando me llegué al retiro, ya hasta a casi 2 horas de camino, y cuando llego a dar el tema, mis notas se me olvidaron. Imagínate nomás. Pero me había quedado en mi memoria algo maravilloso. Y me recuerdo que tenía en mi memoria un pergamino que yo tenía en mi casa colgado, y tenía así muchos, bueno, te voy a describir un poquito, ¿no? Tenía muchos carros que eran como una autopista, como una expressway, una autopista, y todos venían así como para acá, ¿verdad? Para acá, para acá. Y de pronto, hacia el sentido contrario, iba Jesús cargando una cruz. Hacia arriba, ¿no? En el sentido contrario. Y por allá una persona le gritó: ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Vas en sentido contrario! ¡Ten cuidado! Pues ese pergamino fue la imagen que Dios me permitió utilizar para llevar adelante ese tema. Cuando terminé de predicar, mis hermanos, una joven viene y se me acerca y me dice: oye, wow, en mi vida alguien me había predicado, alguien me había hablado de Dios de esa manera tan hermosa. Wow, o sea, estaba impresionada. Y sabes qué me pregunta: oye, ¿y a cuál universidad estás asistiendo? Y yo le digo: esta es mi universidad, la santa palabra del Señor. Ella quedó impactada, yo más, mis hermanos, porque sabía que no eran mis palabras, que no era lo que yo había dicho preparado, sino que era Dios. Jesucristo respaldándome, el que había derramado su Santo Espíritu sobre mí y el que había hecho vivo estas palabras. Yo pondré mis palabras en tu boca. Yo te diré lo que tendrás que decir. Y wow, te digo, hermano, pues yo quedé bien asombrado y Dios se manifestó grandemente. En ese grupo de jóvenes, Dios se manifestó grandemente. Me recuerdo que después, con el tiempo, algunas ocasiones, a veces otras ocasiones, me volvieron a invitar otra vez. Y había un hermano que aprecio mucho, hermano, que Dios te bendiga, hermano Jerónimo, lo recuerdo mucho, lo aprecio mucho, este hermanito. Me decía: mira, José Luis, aquí con nosotros al grupo de Tropa de Cristo vienen muchos jóvenes y muchos predicadores. Dice, pero ¿sabes? Dice, cuando vienes a predicar tú, dice, cuando están todos predicando, vienen a predicar las personas, dice, pues sí, los escucho y todo, pero pues hasta ahí nomás. Pero dice, pero cuando tú vienes, José Luis, así me lo dijo él con sus palabras, cuando tú vienes, yo no sé, José Luis, pero algo se te mete en ti, dice, que me tienes bien atento. Ni al baño puedo ir siquiera. Wow, o sea, a mí me dio risa, me estremeció. Y le dije: mi hermano, es que no soy yo. Es el Espíritu Santo quien habla por medio de mí. Así es, mi hermano. Es el Espíritu Santo el que habla por medio de ti. Y sus palabras que tienen vida hacen
que penetren los corazones de aquellos que nos miran y que nos escuchan, porque su palabra es poder. Su palabra tiene poder y autoridad sobre todo aquel que escucha la palabra de Dios. Y penetra lo profundo del corazón como una espada de doble filo. Y sí, mi hermano, es el Señor el que respalda cuando tú vas de parte de Él. Cuando tú vas, joven que me escuchas, y vas y te pones en oración y preparas ese tema o preparas esa predicación y te pones en oración, en ayuno, y te pones con ese amor y con ese celo queriendo llegar a los corazones de aquellos que te escuchen, el Señor pone en ti y en mí tanto el querer como el hacer. Y cuando tú vas y llevas ese mensaje, no el mensaje que tú quieres, escúchame en esto, no el mensaje que tú quieres, sino el mensaje que Dios quiere. Especialmente cuando eres predicador, porque el predicador es diferente al que da. No es lo mismo predicar a dar un tema, son dos cosas diferentes. Pero cuando tú vas con un predicador y das ese mensaje, las palabras del Señor fluyen y fluyen y fluyen. Cuando vas y das un tema, pero también estás en esa oración, en ese espíritu, de adoración al Señor, de humillación ante el Señor, de reconocimiento que tú eres pequeño, que tú eres barro y que Dios es Dios y que Dios es lo maravilloso, que lo más maravilloso que te ha pasado en tu vida y que Dios es poderoso. Él también, aún en esa formación, hace que su sabiduría que Él tiene te dé palabras de conocimiento para saber explicar a aquellos hermanos, a aquellas personas que te van a escuchar. ¿Por qué? Porque su palabra que Él te ha dado es garantía de que Él está contigo. Y cierro con esta lectura. Dice la palabra de Dios para aquellos de los que no lo conocen, para aquellos que tienen miedo, para aquellos que creen que lo hacen solos. Pues no. Dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 28, versículos 18. Dice, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así que, mis hermanos, el Señor está con nosotros todos los días de la historia. Su Santo Espíritu nos acompañará hasta el último aliento de vida. Joven, una vez más te lo digo, antes de que tú y yo naciéramos, el Señor ya nos había llamado. Amén. Así que, mi hermano, te voy a pedir en este momento, para ir cerrando esta programación, te voy a pedir que cierres tus ojitos y a ti, padre, familia, a ti, joven que nos escuchas, también te pido que lo hagas en tu lugar de donde estás mirando, a través de las redes sociales de Renovación Carismática, a través de mis redes sociales, y también a ti que lo mirarás a través de esta grabación. Cierra tus ojos y escucha esta pequeña oración. Padre de la gloria, en este momento, Señor, una vez más, queremos pedirte que la fuerza de tu Santo Espíritu descienda de lo alto en los corazones que han escuchado, que han visto esta enseñanza o que están viendo, Señor. Te pedimos, oh Dios, que esa fuerza de tu Espíritu Santo, que es el mismo fuego, es la misma antorcha encendida que encendiste en mi corazón, Señor, que ese Espíritu Santo, Señor, se derrame a diestra y siniestra, a los 4 puntos cardinales, se derrame ese fuego de lo alto, Señor, para que tú aquí en Chicago suscites nuevas vocaciones, para que aquí en Chicago, Señor, suscites nuevos profetas, para que aquí en Chicago, Señor, suscites nuevos siervos, nuevas siervas, Señor, nuevos jóvenes que estén dispuestos a llevar tu palabra, a seguir estudiando, pero sin hacer de lado el mensaje y la llamada que tú les has hecho en sus vidas, Señor. Que ellos en este momento que están estudiando, que están trabajando, que han dejado los estudios, Señor, que en la situación en la que ellos se encuentren, en el estado que ellos se encuentren, en el lugar, en la habitación que ellos se encuentren, que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, que esa luz de lo alto, Señor,
venga a romper las oscuridades, las cadenas y los yugos que tienen atados a estos jóvenes que se encuentran en sus hogares, Señor, que se encuentran en sus habitaciones, que se encuentran, Señor, esclavizados de la tecnología, de los juegos, de las drogas, de la pornografía, de cualquier adicción que los esté encadenado, Señor, que los tenga encadenados en este momento. Pedimos que esa fuerza de lo alto se derrame sobre cada uno de ellos y sobre los hijos de mis hermanos que nos están mirando, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque las mentes, toque los corazones, toque, Señor, el espíritu de cada uno de ellos, Señor, y que tu mismo espíritu una vez más revolotee, Señor, revolotee, que se mueva en lo profundo de cada joven, de cada corazón que estará escuchando, Señor. Y a aquellos jóvenes que han sido llamados y que tal vez están pensando en abandonar el ministerio, como yo lo pensé en algún momento, Señor, una vez más, reafirma, Señor, su llamado, reafirma, Señor, su compromiso, reafirma, Señor, esa confianza que tú has depositado en cada uno de ellos, Señor. Que tu fuego los inunde, que tu fuego los empape, Señor. Que tu poder que se estará derramando, que nos vas a enviar una vez más a través de esta vigilia de Pentecostés que tendremos en nuestras comunidades y también aquí en la Nación Carismática, Señor. Que ese fuego, Señor, venga a confirmar. Venga, Señor, a morar. Venga, Señor, a dar vida a esos corazones que están queriendo apagarse, Señor. A esas vocaciones que se están queriendo apagar, Señor. Una vez más, suscita vocaciones religiosas. Suscita vocaciones sacerdotales, Señor. Suscita, Señor, en medio de donde se encuentren esos jóvenes, Señor. Aunque estén en el fuego, aunque estén en medio del pecado, Señor, derrama tu Espíritu Santo, Señor. Aunque estén hundidos en esa adicción, aunque estén presos en la cárcel física o en la cárcel espiritual, Señor, derrama ese fuego, Señor. Derrama ese espíritu, Señor, porque tú no eres un Dios que dice sí y después dices no. No, Señor, cuando tú llamas, tú pones tu mirada en Él. Tú nos, como dice tu palabra, tú nos llamaste desde antes de que nosotros naciéramos, Señor. Y esos jóvenes que en este momento están escuchando, o esos jóvenes por los que los padres están pidiendo, Señor, en este momento, pedimos, Señor, que tu fuego, tu presencia y tu gracia se derrame sobre cada uno de ellos y sobre nuestros hijos, Señor, sobre los hijos de nosotros como servidores, que nosotros que estamos predicando la palabra, que estamos llevando el ministerio de música, que estamos dirigiendo, que estamos siendo catequistas, que estamos siendo ujieres, Señor, que sobre nuestros hijos también y sobre nuestros nietos se derrame tu Espíritu Santo, Señor, para que aquí en Chicago, Señor, sea una casa donde se susciten vocaciones, Señor. Donde Chicago, Señor, sea una ciudad de bendición para muchos pueblos y naciones. Para muchas ciudades donde se estarán necesitando las vocaciones y los ministerios para llevar tu palabra a esos jóvenes que tanto lo necesitan, Señor Jesús. Tú dijiste, Señor, que tu palabra estaría en nuestras bocas, Señor. Y también lo dijiste, que tu Espíritu Santo, que por medio de tu Espíritu Santo, tú estarías con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Padre Santísimo, todo esto te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el dulce nombre, maravilloso nombre que es Cristo Jesús. Ante el nombre toda rodilla se dobla, todo corazón se dobla, todo siervo se inclina y se postra delante de su presencia, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. A ti que vives serenas por los siglos de los siglos santos. Santísima Virgen María, tú, la llena de gracia, la joven que recibió la misión más grande, más maravillosa, de llevar en sus entrañas, en su maravilloso vientre, al Hijo de Dios. A ti, Madre mía, a ti que escuchas las oraciones de una madre, a ti que como madre también te pedimos que intercedas por las oraciones de mis hermanas, madres que están pidiendo a través de las redes sociales en este momento, de mis hermanas que también como servidoras están teniendo pruebas con sus hijos, de mis hermanas y hermanos que también están clamando por ese fuego para sus hijos, ese fuego que venga a purificar sus almas. Y especialmente por aquellos jóvenes que están con enfermedades físicas, con enfermedades espirituales, con algún tipo de adicción, con desviaciones sexuales, Señor. También en ellos, Señor,
manifiesta tu misericordia, tu poder, Señor. También para ellos es nuestra oración, Señor Jesús, porque tú los llamaste a ser hombre y a ser mujer, nada más. Y tú tienes el poder, y tú tienes la autoridad de revertir cualquier pensamiento, de revertir cualquier tipo de ideología que se nos esté queriendo infiltrar en nuestra familia, en nuestra sociedad y en nuestros corazones, Señor. Te pedimos por esos jóvenes confundidos también en esas áreas de su sexualidad, para que tú, mi Señor, rompas cadenas, ataduras de todo ese tipo de homosexualismo y lesbianismo que tal vez están sufriendo y padeciendo, Señor, porque tú los conoces. No es lo mismo tener la adicción que mirar la adicción, Señor. No es lo mismo vivir en el pecado que hablar del pecado, Señor. Y tú, Señor Jesús, tú no viniste a condenarnos, tú viniste para salvarnos, Señor Jesús. Y tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva, Señor Jesús. Así que, Madre Santísima, arropa a cada joven que está escuchando esta enseñanza. Ayúdalo con tu hermoso amor maternal, para que esa joven que está sintiendo el llamado a la vocación sacerdotal, que está sintiendo el llamado a la vida religiosa, que está sintiendo el llamado a tener esa vida matrimonial, que tengan esa fuerza de la gracia de Dios para hacer lo que el Padre les diga. Así como intercediste, Madre Santísima, en las bodas de Caná, así también te pido, Madre mía, que intercedas en este momento para que los jóvenes que escuchan y los padres que están orando por sus hijos también puedan escuchar la voz tuya, Madre mía, para que escuchemos esas dulces palabras tiernas diciéndonos: hagan lo que Él les diga. Y a nosotros como padres también, Madre Santísima, que podamos oír la voz de Cristo Jesús y podamos hacer y educar a nuestros hijos como Jesús nos lo diga. Señor San José, también a ti te pedimos de tu intercesión en este día domingo, día del Señor, pero también día en que nosotros como familia nos reunimos, en todas las familias. Te pedimos, Señor San José, que intercedas por todas las vocaciones, por todos los llamados y por todos los nuevos profetas que el Señor estará levantando en las diferentes comunidades, en los diferentes movimientos, en los diferentes grupos de jóvenes que Dios tiene en cada parroquia y en cada movimiento. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y lo agradecemos a ti, Padre, que eres el Dios poderoso, que vives y reinas por los siglos de los siglos santos. Amén. Seamos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con este canto nos despedimos, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Yo te necesito, abrázame, papá, llena este lugar con tu poder. Cristo, yo te amo. Yo te necesito, abrázame, papá, llena este lugar con tu poder. Cristo, yo te amo, yo te necesito.
te necesito. Abrázame, papá, llena este lugar con tu poder. Te recibo, te recibo, te recibo, Espíritu Santo. Te recibo, te recibo, te recibo, Espíritu Santo. Cristo, yo te amo, yo te necesito. Abrázame, papá, llena este lugar con tu poder. Oh Cristo, yo te amo, yo te necesito. Abrázame, papá, llena este lugar con tu poder. Cristo, yo te amo, yo te necesito. Abrázame, papá, llena este lugar con tu poder. Todo. Con muchas bendiciones y mucha alegría hemos llegado